proceso estuvo 23 años aproximadamente abierto. Desde chiquita como que lo sentí como una intuición. No es el cargo el que hace a la persona. Admiro demasiado a los empleados. ¿Por qué? Porque esa soy yo. Todo va completamente alineado a lo que yo soy. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones Profundas Podcast. Un ratico para hablar de humano a humano. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que me ha acompañado toda mi vida y que obviamente a ustedes creo que también. Y es emprendedor, empresario, independiente versus empleado. ¿Y por qué versus? Aquí no vamos pues literalmente a hablar de pros y contras, pero sí como que en el mundo laboral yo siento que se divide un poco en estos dos temas y como que es una decisión importante. Y yo quiero hablar un poquito desde mi experiencia personal y desde mi pensamiento personal, cómo veo estas dos cosas, por qué he sido emprendedora siempre, por qué me quiero quedar siendo emprendedora y entender un poquito esto, cómo funciona y contarles mis anécdotas. Lo primero que me parece muy valioso es realmente reconocer que para mí lo que yo percibo es que a nivel de sociedad ha estado como muy clasificado en diferentes momentos o contextos el valor que se le da al uno o al otro. Es decir, en ciertos momentos o contextos es como, wow, ser emprendedor es lo mejor, es increíble, eres súper valorado, eres wow. Pero en otros momentos o contextos, digamos, ser empleado a nivel sobre todo de cargo, se da mucho como, wow, estás en ese cargo, haces esto, increíble. Entonces como que siento que eso no está tan coherente en el sentido de decir los dos se les da el valor a la vez que merecen, sino como que se le pensa a uno o se le da el peso al otro. Entonces por eso me encanta este tema y realmente quiero empezar contándoles cómo empezó mi vida de emprendedora. Y es que yo realmente, algunos de ustedes lo saben, he sido emprendedora toda mi vida, pero además no solo toda mi vida, desde muy chiquita. Imagínense que yo a los 4 años, lo sé, a los 4 años súper pequeñita yo quise tener mi primer emprendimiento. Obviamente no lo hice sola, pues quise tener y lo tuve. Obviamente no lo hice sola. Tuve el apoyo enorme de mis papás, que para mí eso fue como, hoy en día lo veo como demasiado importante en mi vida, porque a partir de eso yo aprendí demasiadas cosas y orienté muchas cosas en mi vida. Imagínense que yo quise siempre, o sea, a mí me encantan los dulces, me fascinan, especialmente las gomitas, es como, Dios mío, la tentación, la delicia me fascina. Entonces yo quería compartir los dulces con las demás personas. Para mí, la clave del emprendimiento es esta, cuando uno quiere compartir algo, entregar algo. Entonces imagínense que yo en ese momento nunca pensé como, no, es que yo no le quiero trabajar a nadie, es que yo quiero ser mi propia jefe, yo quiero tener mis horarios, mis reglas, no. Nada de eso, nunca fue nada de eso. Pero sí siempre tuve claro que quería tener mis propios negocios. ¿Basado en qué? En eso. Yo quería tener algo para compartir. O sea, no quería tener algo para compartir, sino por tener algo para compartir, entonces poderlo hacer. Entonces, imagínense que el negocio fue súper exitoso. Ah, no, cuán muy exitoso. Me estoy adelantando a la historia, por Dios, que eso es... Es una historia muy charra, algunos de ustedes la han podido escuchar de pronto, pero imagínense que yo a los 4 años, no fue que yo hablé con mis papás y dije, bueno, quiero emprender nada de eso. Yo dije, quiero emprender porque necesito plata para comprar los dulces, pero yo no tenía plata. Entonces, un día el papá dejó ahí como en una consolita, una platica y yo la vi, yo la cogí. Qué palo, yo sabía que eso no lo podía coger, porque a mí me preguntaron, Paula, ¿has visto unos billetes? ¿Has visto una plata? Y yo, ni idea. Efectivamente me pillaron, pues, obvio. Entonces eso fue, ay no, y les digo, eso fue la pela de mi vida. O sea, eso fue mortal porque además ellos por lo que realmente me castigaron más, me decían como, aparte de que nos robaste, nos mentiste. Porque te preguntamos muchas veces por esa plata y tú no.
El caso es que eso fue una gran experiencia de aprendizaje para mí, porque ahí aprendí uno a ser súper responsable con el dinero, súper honrada, pero también el tema de las mentiras que ya les he hablado en otros episodios, que para mí es, pues como que a mí no me gustan las mentiras y trato de no decirlas, porque obviamente uno a veces esas tales mentiras piadosas las como que les salen, pero trato de no, porque en serio no me gustan y no me gusta tener cerca de mí personas mentirosas. Bueno, todo esto. A partir, creo yo, que tiene un gran fondo con esa experiencia. Entonces, imagínense que este primer emprendimiento, pues empezó así, con problemas, pero luego ellos vieron una oportunidad. Y yo creo que el emprendimiento es eso. Oportunidades, identificar oportunidades. Entonces mis papás vieron una oportunidad conmigo. Digamos que mi contexto me facilitó y me permitió esto. ¿Por qué? Porque ellos han sido emprendedores, independientes, empresarios toda su vida. Entonces ellos, vean, muy avispados, dijeron como, bueno, aquí ya le enseñamos, pero además de enseñarle, le vamos a enseñar también del emprendimiento, lo vamos a apoyar y vamos a motivar a eso. Entonces me dijeron, bueno, si es cierto que tú quieras tener ese emprendimiento, entonces nosotros estamos ya prestándote un dinero, me ayudaron con toda la logística, yo con ese dinero, pues con ellos obviamente fuimos a comprar los dulces, me ayudaron a lo voy a vender, a hacer letreritos, entonces todo eso era para vender dulces dentro de la unidad. Eso fue un éxito y hoy en día entiendo que quería compartir los dulces, pero además que yo estaba, ¿cómo se dice? Como se me va la palabra, resolviendo una necesidad del mercado, que yo la sentía, entonces eso fue lo que a mí me despertó. ¿Por qué? Si yo quería un dulce, yo tenía que esperar que mis padres me trajeran o que me llegaran de trabajar para llevarme a comprar dulces o lo que fuera. Pero si yo ya la tenía en mi casa, digamos, era más fácil, más rápido, más de todo. Y lo mismo los compañeros de la unidad, pero lo iban a tener dentro de la unidad. La unidad, para los que no sepan, es como un conjunto residencial, que es como un conjunto de casas o de apartamentos. Entonces, este emprendimiento salió así, aprendí un montón de cosas. Para mí fue la base mía de mi experiencia personal con los emprendimientos, porque entonces aprendí de la motivación, del orden que hay que tener, de llevar cuentas, de que hay que buscar mejores precios, de que hay que hacer una logística de administración, como de la gestión del producto, pero también con el cliente allá. Bueno, un montón de cosas importantísimas. Y este emprendimiento, cuando yo me fui de la unidad, se lo heredé a mi ahijada, uno de mis grandes amores de mi vida, que me encantaría que ella estuviera acá algún día y pudiera hablar con ella aquí con ustedes. Si les gustaría, levanten la mano. Entonces, y ella heredó este emprendimiento y lo tuvo hasta ahorita pandemia, que decidió cerrarlo por el tema de la pandemia. Imagínense que el emprendimiento estuvo 23 años aproximadamente abierto. O sea, para mí es un emprendimiento exitoso porque no solo es el tiempo, sino también es que a mí me fue rentable, a mí cumplió mi propósito en ese momento, para la unidad fue importante, para ella también tuvo unos rendimientos, unas utilidades, un montón de cosas, aprendizaje, para mí fue un emprendimiento súper exitoso, pero bueno, por ahí empezó todo. ¿Y qué pasa? Con los años, ¿qué fui haciendo yo? Aprovechando oportunidades que yo veía. Entonces, por ejemplo, yo estaba en patinaje, yo patiné, no sé si les he contado eso, artístico, muchos años, como hasta los 15 años, y ahí entonces era una oportunidad vender en los campeonatos, otra vez en el colegio. Ay, esa historia me encanta, porque imagínense que teníamos un profe que para los exámenes nos dejaba sacar una ficha técnica. Si algunos no saben qué es una ficha técnica, es como una cartulina chiquitica, es así como un cuarto de hoja carga, que lo que nos cupiera ahí lo podíamos sacar de fórmulas, lo que quisiéramos. Entonces yo hice todas las fórmulas, gráficos, de todo, ejemplos, y en computador la imprimí, entonces me cabía demasiado porque estaba muy ordenado de todo. Pues mis amiguitas en el colegio se murieron de la envidia. Entonces yo vi la oportunidad y las empecé a vender y al final toda la generación tenía de esas. Entonces miren que realmente, por eso digo que para mí la clave del emprendimiento es querer compartir algo. Es querer compartir algo que me gusta o que me funciona o que es útil o que yo utilice justamente la gente también la quiere. Entonces eso es súper importante. Entonces yo fui como recogiendo esas oportunidades y viendo que la clave hoy en día veo la clave para mí de los emprendimientos, lo más importante es eso, querer entregar algo. Por eso el emprendimiento para mí, lo normal es que sea algo que yo haya experimentado, que yo haya vivido, que yo disfrute, que yo quiera entregar. Y miren que no soy solo yo.
Yo pienso, no sé, Elon Musk, por ejemplo, él con Tesla, que ha buscado compartir todas esas tecnologías sostenibles con el medio ambiente, con todo lo que él pues, como le pone a esto. Miren que él invierte un montón de dinero, él invierte un montón de trabajo, de capital en todos los sentidos, buscando entregar eso al mundo. O sea, él siente que esa es la solución. Lo mismo con el tema de los viajes a esa Marte, a la Luna, bueno, que sea. O sea, Marte, ¿cierto? Todo eso es porque él considera en verdad que eso es bueno y que no lo puede entregar a la humanidad. Entonces en eso invierte y eso entrega al mundo. Lo mismo un Steve Jobs, que encontró en la tecnología, en su pasión por eso, por los equipos de cierta manera, con un diseño que fuera de tal manera la comunicación. O sea, él se apasionó por eso, él encontraba que eso le gustaba, se le facilitaba y lo entregó al mundo. Y entonces por eso es que un emprendimiento no se refiere a el tamaño del negocio, a cualquier tamaño, al final la clave es la misma. ¿Qué quiero entregar? ¿Qué quiero compartir? Para ser emprendedor, y me disculpa que esté hablando más de esa parte de emprendimiento, pero es que es mi experiencia personal. Yo toda mi vida he sido emprendedora y si Dios quiere, toda mi vida seré emprendedora porque esta es mi pasión. Yo de verdad, desde chiquita como que lo sentí como una intuición, ¿sí me entienden? Como que no fue que yo tomara la decisión más allá, sino como que está en mí. Yo siento que está en mí. Entonces hay muchas cosas que no solo se necesita ese gusto de querer compartir algo, sino que hay muchos dones, habilidades, hay cosas innatas, hay cosas aprendidas. Y entre eso, por ejemplo, a mí me parece que el liderazgo es una de esas muy, muy importante y que es cierto que yo puedo utilizar el liderazgo, es más, que lo necesito si estoy trabajando en una empresa y en algunos cargos mucho más. Pero aquí centrándolo en el emprendimiento, un emprendedor necesita ser un líder porque necesita llevar una bandera para guiarse a sus clientes, a sus empleados o a ambos a una idea, hacia algo que se mezcla entonces ahí como con ese poder de convencimiento que a mí me parece súper importante y que creo que muchas veces como que lo tenemos como mal clasificado, como que convencer a alguien está desde el lado negativo, como desde la manipulación. Y para mí no es así, sino es poder demostrar, entregar una idea, una nueva versión y que esa persona pueda evaluarlo y darse cuenta que puede servirle para él. Y por eso la decisión al final está en cada persona. La adaptación al cambio para mí en un emprendimiento, y vuelvo y digo, esto aplica para todo, porque no solo para emprendedores, para empleados también, pero la adaptación al cambio en un emprendimiento es vital porque van pasando muchas cosas. Imagínense, por ejemplo, yo tuve un emprendimiento que abrí, o sea, literal separé el local, empecé a trabajar en la idea un mes antes de que empezara la pandemia. Yo al mes apenas iba a empezar a abrir, cuando ya empezó, y era algo para público masivo, para eventos, o sea, obvio me tocó adaptarme y no solo una vez, me tocó adaptarme 1000 veces. Entonces esto es súper importante en el emprendimiento porque tenemos que ir entendiendo el mercado de eso que yo le quiero entregar, si le está funcionando, si no, cómo está funcionando, qué hay que cuadrar, qué hay que como reajustar. La comunicación, justamente entregar esa idea es importantísima, independiente si tengo un equipo comercial o no, es importante yo poder entregar esa idea. Y la aceptación y la resiliencia, la aceptación desde un punto de entender cómo son las cosas, entender que fracasé en eso, entender que esto no funcionó, pero de ahí aprender, extraer ese aprendizaje para poder implementarlo en lo nuevo, porque un emprendedor no se puede como quedar ahí con un fracaso, sino que es normal que tengamos muchos fracasos, pero también ir construyendo algo más sólido, algo mejor y cada vez pues poder entregar eso. Entonces, yo creo que estas son habilidades pues súper importantes de los emprendedores y ahora en los empleados, wow, yo con toda sinceridad se los digo, desde mi experiencia personal, yo admiro demasiado a los empleados. ¿Por qué? Porque yo considero que los empleados son personas que van construyendo sus sueños al lado, o sea, al mismo tiempo ir construyendo los sueños de otra persona. Eso me parece súper bonito, me parece noble, me parece valiente, me parece que hay que tener como mucha berraquera para hacerlo, como mucha, ¿cómo se dice eso? Como mucha capacidad de pensar en equipo, o sea, como cero egoísta. Entonces eso me parece bien chévere. Además que son personas que se dejan guiar, que están dispuestas todo el tiempo a crear, me parece muy chévere. Y que además me parece súper importante en el tema de los empleados,
que no es el cargo el que hace a la persona, sino que es cada persona con su responsabilidad, con su actitud, con su compromiso, el que marca la diferencia, el que crea realmente ese cargo, el que independiente que hagan muchas personas en un mismo cargo, de verdad como que se pone la 10 y a mí eso me parece fascinante, me parece de admirar demasiado, sobre todo porque a nivel del día a día, no, ahorita les digo esto, porque es a nivel del día a día me parece que hacen muchos sacrificios. Si no, se los digo ahorita de una vez. Me parece que hacen muchos sacrificios, por lo menos desde mi punto de vista, porque en mi forma de ser, para ser empleada, yo tendría que dejar a un lado muchas cosas y sé que lo hacen por lo que decía, acompañar también los sueños de otra persona. Entonces me parece bien valioso y bien tensos. Y obviamente habilidades, todo lo que hablamos arriba, también siento que les aplica y lo que les decía, eso, ese compromiso, esa responsabilidad, para mí marcan la diferencia. Entonces yo quisiera que ustedes me contaran realmente para ustedes en qué punto se sienten. O sea, ustedes consideran que ustedes están más atraídos por el tema del emprendimiento o más por el tema de trabajar como empleado en la empresa, porque yo siento que, claro, que podemos cambiar en el tiempo. Claro que yo en mi vida puedo ser un tiempo emprendedor, otro tiempo empleado, pero, por ejemplo, en mi caso personal, yo he sentido un llamado toda mi vida muy, muy claro hacia uno de los dos, entonces quiero entender ustedes cómo no, porque yo solo he tenido como una parte de la historia, qué rico poder tener esta conversación en donde podemos entender pros, contras, disfrutes, sacrificios que se hacen en uno y en el otro. Entonces, entender si ustedes están más parados desde el emprendimiento, desde el tema de empleado, o si sienten que están mixtos y han vivido los dos o quieren vivir los dos. Mm. Es que está haciendo calor. Además que aquí hablando uno se va secando. Bueno, y además que uno puede ir viendo los dos y saben que, por ejemplo, que he visto mucho y es que se apalancan del uno o del otro para llegar al otro. Por ejemplo, he visto emprendedores actuales que se apalancaron de ser empleados para tener capital, para tener experiencia, para adquirir algunas habilidades, contactos y con ese digamos, trabajo como empleado llegaron mucho más fortalecidos y con muchas más bases a ser emprendedores. O por el contrario, personas que aprovecharon oportunidades y emprendieron a partir de eso, que como les decía, para mí el emprendimiento es de oportunidades. Entonces cogieron la oportunidad y ahí estuvieron aprendiendo, viendo necesidades del mercado, observando, puliéndose como persona y después pasaron entonces a otro nivel en, pues ya digamos como ¿cómo se dice? Como, pues sí, como empleado. No encontré la otra palabra. Pero bueno, entonces cuéntenme eso porque realmente es interesante poder entender cómo está acá. A mi modo personal, yo les decía, yo quiero aprender toda mi vida y me pasa que yo considero que esto va completamente ligado no solo al tema que les hablaba de querer compartir, de ver esa oportunidad, sino de la personalidad. Como les dije ahorita, hay dones y temas innatos para emprender, pero no solo lo innato, sino como en esa forma de ser mía, yo, Paula Rosales. Desde mi experiencia personal, yo les digo, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, como la libertad, para mí es súper importante y siempre van a ver que yo estoy como trabajando en torno a eso. Entonces, en esta libertad, pues digamos que al ser emprendedora tengo mucha más libertad de cómo hacer las cosas, del tema de horarios, yo siento que me limita mucho, con que no me gusta y el tema, por ejemplo, de la rutina, de tener un horario establecido, unas actividades más determinadas, no, no es lo mío. ¿Por qué? Porque yo soy una persona como que me gusta variar mucho. Yo no sé si ustedes dan, pues como que lo tienen claro, pero por ejemplo, Paula Rosales, que es digamos mi principal actividad hoy en día, yo ahí tengo que las sesiones uno a uno, que los talleres empresariales, que también puedo hacer entonces un taller de convocatoria abierta, que también tengo el podcast, como diferentes formatos de las redes sociales. ¿Por qué? Porque esa soy yo. Eso va completamente alineado a lo que yo soy. No me gusta quedarme con una sola cosa, no soy capaz de hacer lo mismo todos los días, me gusta como diversificar, como probar, como... Sí, por eso también no es mi único negocio, sino que me gusta estar en diferentes cosas, pero eso es por mi forma de ser. Hay personas que son más cerradas, no sé si puedo hacer la palabra, pero más estructuradas, más enfocadas.
entonces no les gusta esto que yo estoy diciendo, sean empleados o emprendedores o empleados. Entonces, a mí me parece que esto sí implica bastante. Por ejemplo, también el tema que me gusta a mí personalmente de ser, que siento que se me da fácil, es el tema del liderazgo, que siento que es importante. Claro que podría utilizar mi liderazgo en una empresa, claro, pero que yo decido entonces llevarlo hacia acá. Entonces miren que todo esto, lo de la idea de compartir algo, bueno, todo esto va muy alineado entonces, si soy emprendedor o empleado, a mi personalidad, a mi forma de ser, a mi contexto, a las oportunidades que vaya encontrando. Entonces, como que yo siento que eso nos permite entender por qué, qué pasa y por qué me gusta como hacer este espacio para hablar de este tema. Es que yo siento que hoy en día se ha vuelto muy de moda una cosa o la otra. A veces tomamos la decisión de emprender porque está de moda o de luchar por hacer una carrera, para ser un gerente o presidente de una empresa porque eso es lo que da dinero, eso es lo que da poder y no. Esa no es la base. Miren que en ningún momento de esta conversación como que tuvimos ese tema. Entonces realmente la invitación es, ustedes saben que yo siempre digo así, que la invitación es. O sea, como que me encanta que sí, que le queden como dando vueltas a las cosas, a que analicen en lo que van de su vida laboral, se han basado en cuál de todos estos están teniendo en cuenta todo eso, porque muchas veces encuentro personas que llegan como, "Ay, es que soy empleada y quiero emprender, pero no he podido". Y va uno a ver y es que realmente no, como que no lo sientan en su corazón, sino como que se les metió que ese es el deber ser, ese es lo correcto, y así no funciona nada, así no. O que simplemente me tocó ser empleado, pero yo tengo una chispa para emprender. Pucha, metele, y lo que digo, puedes apalancarte del uno, pero hay que tener la idea y ir creando ese plan de acción hacia lo que realmente a mí me mueve. Y además, bueno, no, creo que con eso finalizamos el tema de hoy. Entonces me encantaría que me cuenten dos cosas que les pregunté en este episodio. Uno, si les gustaría tener a mi hija por acá para que la convenzamos. Ay, bueno, ustedes me entienden. Para convencerla, para convencerla de que haga parte, porque ya no le gusta mucho esto de las cámaras y eso, pero sería chévere, porque me gustan mucho las conversaciones que tengo con ella, entonces sería muy rico poderlo hacer aquí con ustedes. Y además, el segundo tema es que me cuenten en la encuesta que les voy a dejar si ustedes son más del mundo emprendedor, del mundo empleado o de ambos, o están en transición o cómo nos va con eso. Y para finalizar este episodio, quiero dos cositas también. Agradecerles por estar aquí, por verse eso, ¿verdad? Me hacen muy feliz como poder compartir este ratico con ustedes. Y por eso, algo que siempre he querido y he pensado, se abre como una, digamos así, convocatoria. Pero es como abro las puertas, porque algo que siempre he querido es que como esto es un ratico para hablar de humano a humano, me encantaría que ustedes que están allá viendo este podcast hicieran parte. Entonces, cualquier persona que quiera hacer parte, diga, ¿sabes qué, Pauli? A mí me encantaría hablar de este tema. Siento que va alineado con esas conversaciones profundas, con ese humano, y me encantaría, pues nos sentamos aquí, conversamos, grabamos y podemos como tener ese espacio. Entonces, si a ti te gustaría ser parte del podcast, si a ti te gustaría que grabáramos un episodio, que tuviéramos una conversación, escríbeme, sea aquí en los comentarios, sea al WhatsApp de Paula Rosales Vida Plena, sea por Instagram, donde sea, que qué rico poder tener a algunos de ustedes acá. Entonces, como siempre, gracias infinitas por estar aquí y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.